una bola que tiene masa M está amarrada al extremo de un asta que está conectada al lado de un alto edificio en el punto P, como se muestra en la figura esta que vemos acá de la bandera. La longitud del asta es L y forma un ángulo θ con el eje X. Okay. La bola se afloja y comienza a caer con una aceleración igual a la aceleración gravitacional, menos G por J. Determine la cantidad de movimiento angular de la bola en torno al punto P como función del tiempo. Entonces, este problema es importante porque este, nos recuerda que la cantidad de movimiento angular se puede calcular incluso en el caso en el que el objeto se mueva en línea recta. Es decir, la cantidad de movimiento tiene una definición, cantidad de movimiento angular, el momento angular L, tiene una definición bien clara, ¿ok? Que sería R cruz P, y eso se puede aplicar en cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces, conforme este objeto cae, su cantidad de movimiento angular va a cambiar, básicamente porque P va a cambiar y también R va a cambiar. Entonces recordamos, primero que nada, esto, ¿verdad? Ok. Recordamos primero que nada el hecho de que siempre podemos calcular la cantidad de movimiento y es una fórmula simple, ¿verdad? No hay por qué confundirse, ¿verdad? O tener alguna dificultad al respecto de esto, ¿ok? Tenemos el asta, tenemos el objeto de masa M, el asta mide L, y un ángulo θ. Ok, entonces básicamente esa masa M comienza a caer desde ese punto en caída libre y va a tener un momento angular respecto a algún eje de nuestra elección, ¿ok? Respecto a algún punto de nuestra elección. En el problema nos dicen que lo calculemos respecto a la base del asta, ¿ok? Un punto acá. Ok, entonces si escogemos el punto, inmediatamente tenemos un vector R, ¿ok? Que va desde el eje en cuestión hasta el objeto. Entonces el vector R coincidiría en este momento, en el momento inicial, con el asta. Sí, con el asta. Y el objeto, por supuesto, conforme aumenta su velocidad, comenzaría a caer acá, aumentando su cantidad de movimiento o momento P. ¿Ok? Vean que conforme el objeto cae, por ejemplo, cuando el objeto está acá, ¿ok? El vector R estaría acá. Vean que sería diferente, entonces, en un instante posterior el vector R sería diferente. Y el momento sería mayor, porque conforme él cae va aumentando su velocidad, su masa no cambia. ¿Ok? Y recordamos simplemente la definición de L, ¿verdad? L, el momento angular, es simplemente R cruz P. Ok, ven que respecto al eje Z, que siempre lo consideramos perpendicular al, eh, perpendicular a la hoja, ¿ok? Siempre vamos a tener dos vectores R y P que van a tener una relación de direcciones como esta, ¿verdad? Siempre están sobre el plano de la hoja, por lo tanto su producto cruz, su producto vectorial,
va a ser perpendicular a ese plano, perpendicular a la hoja. Y los vectores siempre van a tener esta relación, ¿verdad? De hecho, para calcular el ángulo que los afecta, como siempre, yo prolongo R, ¿sí? Y veo cuál es el ángulo que se forma acá con P. Ok, vean que esa es justo la dirección que tienen que seguir mis dedos cuando aplico la ley de la mano derecha, todos los dedos que no son el pulgar. Es R cruz P, R es el primer factor, esta línea anaranjada, y P es el segundo factor, que sería la línea azul. Y por lo tanto, mi pulgar quedaría en ese caso apuntando hacia la hoja. Es decir, el momento angular entra en la hoja. Pero vean que no importa cuál es la dirección exacta de R, en este caso, y de P, durante la caída, el momento angular siempre va a tener la misma dirección. Lo que va a cambiar es su magnitud. ¿Ok? Similarmente, yo voy a definir este ángulo como phi, que está relacionado con este zeta. Vamos a ver cómo. ¿Ok? Recuerden que zeta está por acá. Ok, tal vez yo voy a comenzar por ese ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que ya sabemos hacia dónde apunta L siempre. Siempre apunta entrando en la hoja. No importa cuál sea el momento que nos interese de toda esta caída. Siempre L va a apuntar en la misma dirección. Va a tener diferente magnitud, pero va a apuntar en la misma dirección. Y entonces voy a concentrarme primero que nada en phi, porque recordemos que la magnitud, que es la parte que cambia de L, está definida de acuerdo a las leyes del producto vectorial como L va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de P por el seno del ángulo que se forma entre R y P. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre phi y zeta? Bueno, de acuerdo a la geometría del problema, ven que aquí tenemos el complemento, aquí habría un ángulo que sería el complemento de zeta y al mismo tiempo el suplemento de phi. ¿Ok? Entonces básicamente phi más ese ángulo, voy a dejar aquí un espacio en blanco, phi más ese ángulo tiene que ser igual a 180. Ahora, ¿quién es ese ángulo? Ese ángulo es 90 menos zeta. Es el complemento de zeta. ¿Ok? Por lo tanto, yo tendría que phi es igual a 90 más zeta. ¿Ok? Ok, entonces eso sería lo primero, ¿verdad? Mi ángulo phi va a ser 90 más zeta. Y de aquí, de hecho, voy a aprovechar para ver si hay alguna relación simple. El seno de phi es igual entonces al seno de 90 más zeta. Y esto es igual al seno de 90 por el coseno de zeta más
de zeta por el coseno de 90. Este factor es 0. Este factor es 1. ¿Ok? Y de aquí volvemos a la fórmula de la magnitud de L. L es R por P por el sen de phi. Pero esto es igual a R por P por el coseno de zeta. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿Todo bien? Ok, ahora veamos una cosa. Conforme este, la bola cae, voy a hacer dos esquemas. Conforme la bola cae, entonces vamos a tener un vector R acá. Ok, y lo que tenemos constante en realidad durante la caída es esta distancia. Vamos a tener una distancia horizontal que se mantiene constante y una distancia vertical que va cambiando. ¿Ok? Voy a llamar a esta distancia X, a esta distancia Y. Y vean que la magnitud de R va a depender de cuánto valga X y Y. Ok, ahora ven que durante la caída de la bola Y cambia, pero X no. ¿Ok? Si la bola luego está en este punto, va a tener un Y diferente, que sería este, pero su X sería el mismo. ¿Ok? Entonces básicamente estamos concluyendo de acá que Y depende del tiempo, ¿verdad? Y es una función del tiempo. Pero sabemos exactamente qué función es esa, ¿cierto? Vean que esto es simplemente un movimiento de caída libre, ¿ok? Y lo que queremos es saber cuál es la dependencia con el tiempo de ese movimiento. Sí, dígame, Andrea. Ah, sí, esta grabación, sí. Y bueno, y las otras que tenemos también. Voy a subirlas al entorno. Ok, entonces, sabemos exactamente, ¿verdad? Que según la cinemática, en una caída libre, Y es igual a Y0 más V0t menos un medio de G por T al cuadrado. Ok, ven que la distancia inicial que separa la bola del punto que llamamos el eje de rotación acá, sería este, es L, la longitud del asta. ¿Ok? Esto quiere decir que Y0 es igual a L sen de zeta. ¿Ok? Y de hecho X0, que no cambia, es igual a L cos de zeta, zeta haciendo este ángulo acá.
Ok, el ángulo zeta es conocido, ¿verdad? Es el ángulo que se forma con el eje es conocido. El ángulo inicial, vean que ese ángulo va cambiando conforme cambia el tiempo, pero en la posición inicial hay un valor conocido de ese ángulo. Ok, por lo tanto, esto es un valor que con los datos del problema se puede conocer de antemano, y este también. Si bien la bola, ¿verdad? Está cayendo desde el reposo, ¿ok? Por lo tanto, V0 en Y, de hecho, esto es V0Y, es 0, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo reescribir esto como Y0, que es L sen de zeta, eh, menos medio de G por T cuadrado. ¿Ok? Y ahora puedo ver entonces la magnitud de L como función del tiempo. La magnitud de L, que es R por P por el coseno de zeta, ¿ok? Va a ser igual aquí a la raíz de x cuadrado más y cuadrado por P. P es igual a m por v, y en este caso solo va a haber velocidad vertical por el coseno de zeta. Entonces, para esta v también tenemos que usar cinemática antes de hacer la sustitución. Voy a usarla por acá. ¿Ok? La velocidad en función del tiempo, según la cinemática, es igual a v sub 0 menos gt. Ok, ahora vean que este menos correspondería, ¿verdad? A un negativo, ¿verdad? Nosotros tenemos una velocidad inicial que es 0. Acá, esto es importante, una velocidad inicial que es 0. Pero esto estaría en la vertical, estaremos analizando el movimiento vertical. Ok, este negativo que va a quedar acá conforme el tiempo avanza, desde t igual a 0 a tiempos mayores, lo que nos da es el signo de la componente y del vector v. Acá el signo no nos interesa porque lo que queremos es la magnitud. ¿Ok? Por lo tanto, la magnitud del vector mv es igual a la magnitud de m por la magnitud de v, que sería el valor absoluto de esto. ¿Ok? Eso es importante. Aquí, en esta definición, van magnitudes, y magnitudes, como vimos en la parte de vectores al comienzo del curso, son, por convención, por definición, positivas. Okay, es importante definir el uso de una magnitud del cálculo de una componente del vector cuya magnitud necesitamos. Ok, entonces ahora sí, voy a sustituir esto, ¿verdad? Tenemos todo, x no cambia, y cambia como esta fórmula de acá, sería y v cambia como esta otra fórmula, proporcionalmente con el tiempo. Ok, entonces de acá L sería igual a la raíz de L minúscula cos de zeta más L seno em, todo esto al cuadrado, ¿verdad?
Esto también. Esto sería x cuadrado, esto sería y cuadrado. Voy a poner la m acá al frente, este factor. V es g por t. Por el cos. Ok, aquí hay algo, ¿verdad? Este cita, es el ángulo fijo que hay al comienzo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es x sub 0 y y sub 0. En cambio, este cita es una función del tiempo. Esto es importante acá. De hecho, está un signo diferente, ¿verdad? Voy a llamar a este cita primero. ¿Ok? Entonces todavía no tenemos la función explícita del tiempo porque este ángulo cambia con el tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar ahora el cambio de ese ángulo. Vean que el ángulo, como vemos en este triángulo rectángulo, el ángulo se puede calcular, vamos a ver, podremos calcularlo con el coseno a la menos 1. Ujú. Y eso nos ayudaría. Según este diagrama, el ángulo es el coseno a la menos 1, el arco coseno, de adyacente, que es L cos de zeta, pero el producto cruz depende del ángulo que se forme entre R y P, ¿ok? Y ese ángulo va cambiando, ¿verdad? Entonces, lo correcto aquí era usar otro eh, valor. Otro símbolo para representar ese ángulo, porque ese ángulo en general no es igual a este zeta, que es el valor que nos da el problema. Solo en el instante inicial son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese ángulo. ¿Ok? Quiero hacerlo con un arco coseno para tener un coseno de un arco coseno y que solo me quede el argumento. Por eso quiero hacerlo con arco coseno. ¿Ok? Entonces, según el arco coseno, según el arco coseno, yo puedo definir zeta como zeta prima en cualquier instante como eh, el arco coseno de la definición de coseno, que es adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Entonces, el lado adyacente de este triángulo, en cualquier instante, no importa cuál, siempre va a ser el mismo, el cos de zeta, donde este es el zeta fijo que nos da el problema, este es el zeta que cambia en el tiempo, son zetas diferentes. Y la hipotenusa es lo que llamamos R, la magnitud de R. ¿Ok? Entonces retomamos acá la ecuación que teníamos, ¿verdad? L es igual a, de hecho voy a poner todo este lado, M por G por T por la raíz de todo esto.
por el coseno del arco coseno de L cos de zeta sobre R. El coseno de un arco coseno es simplemente el argumento, ¿verdad? Y entonces nos quedaría acá que L es igual a M por G por T por toda esa raíz, que no la voy a volver a escribir, ¿ok? Por toda esa raíz por L cos de zeta sobre R, ¿ok? Pero ¿quién es R? R es esta raíz, ¿ok? Si lo ven, esto es lo que habíamos dicho por acá. R es justo esa raíz que tenemos ahí. Ok, entonces básicamente aquí lo que tenemos es R arriba, ¿ok? Y aquí nos queda, al cancelar los cosenos, R abajo. Está bien, esto lo podríamos haber hecho antes de sustituir todo eso. Ok. Y entonces podemos ver acá que este R se va con este R, ¿ok? Y nos queda que L es igual a M por G por L cos de zeta, el ángulo del comienzo, por T. Y esa sería la respuesta a preguntas. Entonces, nadie tiene ninguna pregunta al respecto de este procedimiento. ¿Ok? Es importante darse cuenta que este procedimiento desprende directamente de la definición de L. ¿Ok? Esta de acá. Y hay que ser muy cuidadosos al aplicarla. Vean todo lo que tuvimos que darnos cuenta. Tuvimos que darnos cuenta que cambia R con el tiempo, cambia P con el tiempo y cambia el ángulo, que llamamos zeta, en realidad zeta prima, con el tiempo. ¿Ok? Y nos vimos obligados a encontrar expresiones de esos cambios en cada caso. ¿Ok? Ok, continuamos. El próximo ejercicio que yo quiero ver con ustedes es el ejercicio 26. Vamos a ver por acá. Es el ejercicio 26. Este que aparece acá dice un disco de masa M1 de 80 gramos y radio R1 de 4 centímetros se desliza a través de una mesa de aire con una rapidez de 1.5 metros por segundo. ¿Cómo se muestra en la figura esta que aparece ahí? Figura 1126. Forma una colisión oblicua, es decir, choca apenas y roza, ¿verdad? Su borde con el borde del otro disco que es M2. Tiene una masa de 120 gramos. Está inicialmente en reposo. ¿Ok? Ya que sus bordes están recubiertos con pegamento de acción instantánea, los discos quedan unidos, quedan pegados y giran después de la colisión juntos. ¿Ok? ¿Cuál es la cantidad de movimiento angular del sistema relativa al centro de masa? ¿Y cuál es la rapidez angular en torno al centro de masa? ¿Ok?
Entonces, vean que en este problema en específico vamos a tener que encontrar cuál es el centro de masa de los dos discos pegados. Ok, para responder las preguntas, los incisos A y B. Eh, Vean que también eso es un problema de colisiones en los que se conserva la cantidad de movimiento angular. ¿Ok? Y vamos a ver que vamos a usar la misma técnica que habíamos usado para el ejercicio en el que un disco choca contra un palo, ¿verdad? Que habíamos visto, una varilla. ¿Ok? Ok, entonces, como vamos a necesitar el centro de masa, yo voy a hacer primero, antes de resolver el ejercicio, un cálculo sobre el centro de masa. Sí, voy a escribir más grande. Alison. Ok, ok, entonces eso es lo primero. Voy a tomar el disco, voy a dibujarlos así. Este disco, ¿verdad? Que sería M1. Y este otro disco, ok, sabías que voy a aplicar. Este otro disco que sería M2. Ok, entonces aquí supongamos que esos están alineados verticalmente, ¿verdad? No me quedo muy bien, pero no importa. Ok, entonces aquí tenemos R2. Y acá tenemos R1. Ok, entonces yo voy a intentar encontrar el centro de masa. Ok, el centro de masa de esos dos discos. Y ¿cómo voy a hacer eso? Ok, voy a hacerlo de la siguiente forma. Para encontrar el centro de masa, yo voy a definir momentáneamente un sistema coordenado acá, justo en el centro del disco grande. Y voy a recordar lo siguiente, voy a recordar que cada uno de esos discos tiene un centro de masa propio que está en su centro. Y hemos dicho que el centro de masa tiene el efecto de hacer que el objeto se comporte como si toda su masa estuviera concentrada en ese punto. Entonces yo voy a, en lugar de analizar la situación de los discos, que sería una situación complicada en la que tengo que hacer una integral para calcular el centro de masa, yo lo que voy a hacer es tomar mi sistema coordenado y usar el conocimiento que yo sé, que yo ya tengo sobre el centro de masa de los discos. Básicamente sería que el disco 1 se comporta como si tuviéramos toda la masa M2 en este punto. Y el disco 2 se comporta como si tuviéramos toda la masa M1 en este punto de acá.
¿Ok? Ven que la distancia que separa esos dos puntos es R1 más R2. Ok, entonces, ¿cómo calculábamos el centro de masa? En este caso sería la componente Y, porque sabemos que el centro de masa va a estar a lo largo de esta línea. Habíamos visto que Y del centro de masa es igual a M1, bueno, Y1 por M1 más Y2 por M2 sobre la masa total del sistema. Ok, entonces ven que de acuerdo a mi sistema coordenado, para la masa M2 Y vale 0, ¿ok? Para la masa M1 Y vale R1 más R2, ¿ok? Entonces para el sistema coordenado que elegí, Y1 es R1 más R2, Y2 es 0, ¿ok? Entonces el centro de masa medido desde el centro del disco grande tiene una coordenada Y igual a esto de acá, ¿verdad? Esto por M1. Recordando los datos del problema, tenemos que R1 es igual a 4 centímetros. R2 es igual a 6 centímetros. M1 es igual a 80 gramos. Y M2 es igual a 120 gramos. YSM es igual a 0.04 metros. Ok, ven que si este radio mide 6 centímetros, entonces más o menos el centro de masa va a estar como por aquí. Ok. Ok, vean también que la distancia es 10 centímetros, la distancia que separa los centros. Y el centro de masa está a 4 centímetros del disco grande y a 6 centímetros del disco pequeño. ¿Ok? Tiene que estar más cerca del disco grande, eso es lo que esperamos porque el disco grande tiene más masa. ¿Ok? El centro de masa siempre está más cerca de las concentraciones mayores de masa. ¿Ok? Vean, ese es el cálculo del centro de masa. ¿Qué es lo que sigue en este problema? Bueno, en este problema
una vez que tenemos el centro de masa, tenemos que encontrar entonces el momento de inercia de ese sistema respecto al centro de masa, que está por aquí, usando el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Vamos a tomar el I de cada disco respecto a su centro de masa y lo vamos ahora a calcular respecto no a su centro de masa, sino a un punto que está por aquí, que sería el centro de masa del sistema. Ok, sumamos y encontramos el I del centro de masa del sistema. Ok, eso sería lo que sigue. Y una vez que tenemos el I del centro de masa del sistema, recordamos que el momento angular es omega por I para el estado final después del choque. ¿Ok? Y podemos entonces analizar el choque, que sería, tenemos los dos discos antes de chocar, ¿verdad? Que sería acá. ¿Ok? Tenemos el centro de masa por acá, tenemos este disco moviéndose con una velocidad v. Podemos calcular entonces el momento angular inicial. ¿Ok? Y luego del choque vamos a tener todo el sistema rotando en torno de su centro de masa. Y aquí el momento angular final va a estar dado por omega por I. ¿Quién es I? Este I que calculamos acá. Ok, y por supuesto por conservación tenemos que LI tiene que ser igual a LF. No hay torques externos actuando en el sistema, por lo tanto el momento angular se conserva. Ok, y de ahí podemos despejar el valor de LF y también de la fórmula de LF podemos despejar el valor de omega, la velocidad angular. Ok, entonces tenemos la situación inicial, la situación final y tenemos que calcular el momento de inercia de estos dos discos en torno del centro de masa, que es el punto que está indicado ahí. ¿Ok? Entonces el disco 1. Veamos que habíamos calculado previamente que desde el centro del disco grande, el centro de masa, la coordenada Y del centro de masa está 4 centímetros arriba. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá el disco grande. Este sería su centro. ¿Ok? Y este sería el centro de masa, más o menos por acá. Y esta distancia es de 4 centímetros. Ok, ven que si consideramos el disco pequeño también, acá. Ok, el disco pequeño está aquí a 4 centímetros también. Y esa distancia que hay en medio es el resto del radio del disco grande, que sería 2 centímetros acá. Ok, entonces de nuevo, ¿quién es el centro de masa? Es este punto de acá. Entonces la idea es usar el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia del disco grande respecto a este punto rojo y el momento de inercia del disco pequeño respecto también a ese punto rojo y luego sumar los dos momentos de inercia y tener el momento de inercia total del sistema cuando está pegado. ¿Ok?
Entonces, básicamente eso es lo que queremos. Recordamos que para un disco, el momento de inercia es 1/2 de la masa del disco por el radio del disco elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, comencemos tal vez con esto. Tenemos que su ICM respecto a su centro de masa, el solito, ¿verdad? No confunda con el centro de masa del sistema completo, es igual a 1/2 de esa masa, ¿verdad? Que en el problema, este, en el problema la hemos llamado, ya les digo, M2, ¿ok? Eso sería M2 por R2 al cuadrado. Aquí voy a recordar rápidamente que R1 es igual a 0.04 metros, 4 centímetros, y R2 es igual a 0.06 metros. ¿Ok? Eso sería ICM y la distancia de que lo separa al centro de masa de este disco del centro de masa del sistema, que es el punto en el entorno del cual va a rotar el sistema, es decir, la distancia que separa el centro de masa del eje de rotación, es 4 centímetros, como está señalado ahí, ¿verdad? Por lo tanto, respecto a ese eje de rotación, para este disco grande, el momento de inercia sería 1/2 de M2 por R2 al cuadrado más M2 por 0.04 al cuadrado. Ok. Para el disco pequeño tenemos una situación similar. Vamos a plantearla por acá. Ok, tenemos que su ICM es 1/2 de M1 por R1 al cuadrado. Y su D, ven que en este caso, desde el eje de rotación hasta el centro de masa de este disco pequeño, la distancia es 6 centímetros. Ok, por lo tanto el I sería igual a 1/2 de M1 por R1 elevado al cuadrado más M1 por D al cuadrado. Ok, recordamos también las masas este, de los discos, ¿verdad? M1 era igual a 0.08 kilogramos. Ok, y M2 es 0.12. Entonces, haciendo el cálculo, ¿verdad? Sustituyendo lo que viene acá, tendríamos que, para este I, obtenemos un momento de inercia, ¿verdad? De
4.08 por 10 a la menos 4. Y en el otro caso, ya les digo, tendríamos que este I es 3.52 por 10 a la menos 4. Todo esto es en metros cuadrados por kilogramo, kilogramo metro cuadrado. Ok, entonces el I total sería este más este, ¿cierto? Entonces I total sería igual a 7.6 por 10 a la menos 4 kilogramos metro cuadrado. Ok. Ahora retomemos entonces la conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Ok? Primero que nada, el momento angular inicial va a tener una magnitud que es igual al valor de R por P por el seno del ángulo que se forma entre R y P. En este caso, el ángulo que se forma entre R y P es 90, el seno es 1. ¿Ok? Entonces el I es RP, ese R y ese P que tenemos ahí, y esto sería R por M por V. Ok, en este caso tendríamos entonces, como no han chocado todavía, esto es previo a la colisión, esto es después de la colisión, tenemos la masa que habíamos llamado M1 y la velocidad inicial que nos da el problema en el enunciado, ¿verdad? Un segundo acá nada más. La velocidad inicial es, la rapidez inicial es de 1.5 metros por segundo. Entonces pregunta, ¿quién es R? Bueno, habíamos dicho que R es la suma de los dos radios. Quiero decir, es la distancia total desde el centro de masa del sistema unido, desde el eje de rotación que se va a establecer ahí, hasta el centro del disco que se está moviendo antes de la colisión. Entonces habíamos dicho que esa distancia es de 6 centímetros. ¿Ok? Entonces recordamos que M1 es de 8 gramos, ¿verdad? 80 gramos, disculpen, que sería 0.08 kilogramos. ¿Ok?
Entonces R es 0.06 metros y M1 recordamos que era 0.08 kilogramos. Con esto podemos calcular LI. LI sería 0.06 por 0.08 por 1.5. Y esto nos daría un LI de 7.2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y esto sería kilogramos metro cuadrado por segundo. Ok, recordando el valor que nos había dado el momento de inercia del sistema cuando rota después de la colisión, que era 7.6 por 10 a la menos 4. Ok, recordando ahí. Podemos calcular LF, o al menos escribir una expresión para LF que sería I por omega, donde omega es la velocidad después del choque. ¿Ok? Y entonces esto sería 7.6 por 10 a la menos 4 por omega. ¿Ok? Como el momento angular se conserva, tenemos que LI tiene que ser igual a LF. Y eso quiere decir que omega, ¿verdad? Va a ser igual a 7.2 por 10 a la menos 3 sobre 7.6 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Donde esto es L inicial y esto es I. Y entonces tenemos que la velocidad angular resultante de ese choque sería igual a 9.47 radianes por segundo. Ok, ese sería este ejercicio, el ejercicio de eh, el choque de dos discos y conservación de la cantidad de movimiento angular. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Ahora vamos a comenzar con estática de fluidos. El primero que vamos a ver es el ejercicio número 4 del capítulo 14. Dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? En la figura se muestra a Superman intentando beber agua fría con un popote, con una pajilla, de longitud 12 metros. Ok, las paredes de la pajilla tubular son muy fuertes y no colapsan. Con su gran fuerza, él logra la máxima succión posible y disfruta beber el agua fría. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a usar el principio de Pascal, ¿verdad? O al menos la variación con la profundidad relacionada con el principio de Pascal. Eh, entonces, vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? La idea es la siguiente.
Recordamos, primero que nada, que cuando tenemos un recipiente con agua, en la superficie del agua sabemos que la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Ok? Sabemos también que si, por ejemplo, hay un tubo como este, también lleno de agua, como la que hay acá. Esta sí está totalmente en contacto, ¿verdad? Con el recipiente con agua. Entonces, en este punto, que es donde estaría la superficie del agua, si el tubo no estuviera ahí, también la presión es igual a la presión atmosférica. Que es decir, a la misma altura, en un mismo cuerpo de agua, dos puntos deben tener siempre la misma presión. Ok, entonces recordamos el principio de variación de la presión con la temperatura, con la profundidad, disculpe, con la profundidad. Esto sería P0 más rho por G por H, donde H es la profundidad. Ven que nos están dando el tamaño de esta columna, ¿ok? En el problema. Toda esta longitud que yo estoy marcando acá con rojo es de básicamente 12 metros. Ok, entonces la idea es que si yo desciendo desde acá hasta acá, la presión va a aumentar en un factor rho por G por 12. ¿Ok? Entonces el problema se resuelve calculando cuál es la presión, cuál debería ser la presión al final de la pajilla donde está la boca de Superman. ¿Ok? ¿Cuál presión debería generar Superman ahí para que toda esa pajilla pueda llenarse de agua? Ok, vean que este principio es para cuando uno desciende. ¿Ok? Habíamos dicho, ¿verdad? La presión aumenta conforme uno desciende, conforme uno va cada vez más profundo en el líquido dentro de la pajilla. Por lo tanto, si yo me muevo en dirección opuesta, tengo que más bien restarle esa cantidad a P sub 0. ¿Ok? Entonces, para subir por la pajilla, tenemos que P, este P de acá, P va a ser igual a P sub 0 menos rho GH, donde P sub 0 es la presión atmosférica. Ok, vamos a aproximar, ¿verdad? La densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Sabemos que G es simplemente 9,8. Y del problema sabemos que H es 12 metros. ¿Ok? Ok. Sabemos también que la presión atmosférica es 5, quiero decir 1.013 por 10 a la 5 pascal. Entonces esto sería 1.013 por 10 a la 5 pascal menos la densidad del agua por la altura que estamos subiendo. ¿Ok? Si multiplicamos todos los factores del otro lado, esto nos da 1.013
176 por 10 a la 5. ¿Ok? Por lo tanto, vean que la presión ahí entonces debería ser 0. 163. Y este negativo es el motivo por el cual es imposible. La presión negativa no existe, no existe presión negativa. La presión mínima que se puede tener es 0. ¿Ok? Por lo tanto, Superman debería generar una presión imposible en el borde de la pajilla para que toda la pajilla pueda llenarse de agua. ¿Ok? Es por eso que esa situación es imposible. Ese sería el ejercicio 4 del capítulo 14. El siguiente ejercicio que quiero ver con ustedes es el ejercicio 10. Este que vemos acá dice un tanque con un fondo plano de área A y lados verticales se llena con agua con una profundidad H. ¿Ok? La presión es P0 en la superficie superior del agua. Y el inciso A dice cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque. Ok, ven que conocemos el agua, conocemos el fondo, el área del fondo del recipiente y conocemos la profundidad H de todo el cuerpo de agua. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño esquema de la situación. Tenemos un recipiente. Tenemos que el área aquí en el fondo es A. Y tenemos una cierta cantidad de agua hasta una altura H. Ahí dentro, ¿cierto? Ok. La presión en la superficie superior del agua se llama simplemente P0. Entonces el inciso A solo nos dice cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque, es decir, cuál es la presión acá. Por supuesto que para eso nada más usamos la ley del cambio de presión. Ok, y si le damos acá un valor de a P sub 0 de presión atmosférica, ¿verdad? Entonces tendríamos 1.013 por 10 a la 5 pascal, más ρ, la densidad del agua, que por lo general la aproximamos a 1000, por 9.8 por H, ¿cierto? Que en este caso solo nos lo están dando con el número H. ¿Cuál es? Un poquillo extraño, ¿verdad? De hecho, podríamos entonces dejar esto como P sub 0, ¿verdad? Y simplemente poner que P es igual a P sub 0 más 1800 H. ¿Ok? Y esa sería la presión en el fondo del tanque. 9800, disculpen. Es 9,8 por 1000. 9800. Ok, en el inciso B, que podemos tal vez ver por acá. En el inciso B dice, suponga que un objeto de masa M mayúscula y densidad menor a la densidad del agua se coloca en el tanque y flota.
no se desborda el agua. ¿Cuál es el aumento resultante de presión en el fondo del tanque? Ok, entonces hay una forma de hacer esto, tal vez está más simple, ¿verdad? Es darse cuenta que cuando se coloca ese objeto, el nivel del agua sube. Ok, entonces podemos marcar acá el nivel de agua original que llegaba hasta H. Pero ahora que hay un objeto por acá, sumergido parcialmente en el agua, el nivel del agua sube una distancia adicional, ¿ok? Que yo la voy a llamar G. Entonces, por supuesto que si yo quiero la presión acá en el fondo, conociendo la presión acá en la superficie, que sigue siendo P sub 0, ¿ok? Entonces simplemente puedo aplicar la fórmula P0 más ρ por G por la profundidad que ahora sería H más D. Ok, pero vean que si yo desarrollo ese último producto, puedo darme cuenta que este primer término, P sub 0 más ρgh, es la presión que yo tenía antes de que se colocara el objeto, y entonces el aumento está determinado únicamente por ρ por G por Y. Ese es el valor original de la presión. Ok, entonces la idea acá es darse cuenta, ¿verdad? Que si el objeto tiene masa m, ¿verdad? Este objeto tiene masa m según el enunciado. M siempre se puede calcular con la densidad del objeto, que sería la densidad por el volumen, ¿cierto? La densidad del objeto, voy a llamarla ρ sub O, por el volumen del objeto. Ahora, vean que cuando el objeto está sumergido, él desplaza cierto volumen de acá, que es diferente del volumen del objeto, yo lo voy a llamar V sub T. Ok, ese volumen, aunque aquí en el esquema tal vez no queda eso claro porque dibujé la línea punteada muy abajo, ese volumen es igual al volumen de agua que tiene que colocarse sobre el nivel original del agua, ¿verdad? Es el agua que sale sobre el nivel original para que entre el objeto. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese volumen desplazado, aquí esto es una D, ¿verdad? Diferente de la O. Ese volumen desplazado tiene que ser igual a el área basal del recipiente por Y. Es decir, toda el agua que se movió para arriba. Entonces tenemos que el volumen desplazado sería A por Y. Por supuesto que este volumen también, el volumen desplazado juega un papel en otra ecuación, que es la ecuación de equilibrio de fuerzas debido a la flotación del objeto de masa m. ¿Ok? Es decir, sabemos que si este objeto flota, la fuerza de empuje que actúa sobre él tiene que ser igual a su peso. Ese es el motivo por el cual flota. La fuerza de empuje depende del volumen desplazado de esta forma, ¿verdad? Recordamos que la fuerza de empuje era la densidad del agua por el volumen desplazado por G, y esto tiene que ser igual al peso del objeto mg. Ok, ven que de acá podemos entonces eliminar los G. Ok, pasamos a esta línea, eliminamos los G.
Y reconocemos que el volumen desplazado es lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? A por Y. De esta forma podemos despejar Y como la masa total del objeto que flota dividida entre el producto de la densidad del líquido y el área del fondo del recipiente. ¿Ok? Ok. Entonces habíamos dicho que el aumento de presión era ρ, la densidad del líquido, por G, por Y, la nueva altura. Y ahora tenemos una expresión que nos relaciona la nueva altura o el cambio en la altura con cantidades que conocíamos previamente. ¿Ok? Densidad del agua, base del recipiente y masa del objeto que flota. Entonces podemos tomar ese aumento en la presión, ¿verdad? Delta P, sustituir nuestro Y, ven que se cancela la densidad del agua y encontramos que el cambio en la presión va a ser igual a M por G dividido entre A. ¿Ok? La masa del objeto que colocamos dividido entre el área del recipiente. Aunque conforme mayor sea el área del recipiente, menor va a ser el aumento en la presión. ¿Ok? En el fondo. Porque el nivel va a subir menos. Que el recipiente es más este, ancho. Ok. Ese sería el penúltimo ejercicio que quiero ver con ustedes de estática de fluidos. Y el último es un ejercicio clásico, ¿verdad? Que ya tengo resuelto por acá. Que consiste en lo siguiente, ¿ok? También se usa el principio de Arquímedes. Tenemos dos situaciones. En una situación tenemos un barco flotando en un lago. Vean que cuando decimos flotando en física, lo que queremos decir es que está desplazando cierto volumen de agua y el peso de esa agua desplazada es igual al peso del barco con todos sus contenidos. ¿Ok? Tenemos un barco, una persona en el barco con una roca. ¿Ok? La masa del barco y la persona es M minúscula. La masa de la roca la voy a llamar M mayúscula. Y recuerden que la masa siempre se puede expresar como un producto de densidad, densidad de la roca, por el volumen de la roca. Ok, entonces la idea va a ser la siguiente. La persona lanza la roca al lago, ok, y por lo tanto el volumen que desplaza el barco donde ella está cambia. Ok. Sin embargo, cuando la roca, que es más densa que el agua, se hunde, ok, entonces ya desplaza un volumen adicional de agua. Entonces el barco desplaza menos este, volumen de agua cuando la roca ya no está ahí, pero el agua vuelve a desplazar un volumen adicional aquí. Entonces la pregunta de este ejercicio es cómo se comparan estos dos volúmenes, VD y VD'. ¿Ok? Bueno, básicamente, para responder la pregunta de si el nivel del agua en el lago sube o baja después de que la persona lanza la roca y se hunde en el lago. ¿Ok? Ven que el nivel del agua en el lago depende de cuánto volumen se esté desplazando dentro del lago. ¿Ok? Entonces la idea es la siguiente. ¿Esta área naranja es mayor que la combinación de estas dos o es menor? ¿Ok? No lo sabemos. Yo sé que en el dibujo parece obvio, pero el dibujo no está hecho a escala. Ok, entonces tenemos que de este lado está flotando el barco con la persona y la roca, por lo tanto la fuerza de empuje tiene que ser igual a la masa del barco, la persona, y de la roca por G. Es decir, el peso total de todo lo que hay. Por supuesto, la fuerza de empuje también es la densidad de líquido por el volumen desplazado por G. Podemos cancelar los Gs acá. Y ahorita seguimos de este lado. De este otro lado vamos a tener también una situación en la que un objeto flota, pero este objeto ahora tiene masa menor, m minúscula. ¿Ok? Entonces, la fuerza de empuje que está actuando sobre el barco en este caso está dada por esta relación. Y usamos la definición de fuerza de empuje que depende del volumen nuevo que está siendo desplazado. ¿Ok? Y, pero en este lado también tenemos, ¿verdad? El volumen de la roca, VR. ¿Ok? Entonces el volumen de cosas que hay bajo el agua, en este caso, es el volumen desplazado por el barco más el volumen de la roca. Mientras que en este caso es solo el volumen desplazado por el barco. Entonces, esto es lo que tenemos que comparar, ¿verdad?
Vamos a trabajar un poquito, vamos a despejar VD de esta relación, ¿ok? De este lado. Y vean que podemos, ¿verdad? Dividir este cociente en la suma de los cocientes, ¿ok? Y de este lado, usando esta fórmula, ¿verdad? Podemos despejar V', ¿ok? Entonces ven que de este lado el volumen desplazado es M sobre ρ más VR por el cociente de la densidad de la roca y la densidad del agua. Mientras que de este lado también tenemos M entre R, pero aquí le estamos sumando la densidad, el volumen de la roca. ¿Ok? Entonces ven que la diferencia entre estos dos volúmenes es solo en el segundo término. De hecho, entonces lo que tenemos que comparar es el segundo término, cuál de estos dos términos es mayor. Ok, y vean que como ambos multiplican a VR, lo que tenemos al final es la pregunta de si esta fracción es mayor o menor que 1. Por supuesto que si la roca se hunde, ρr es mayor que ρ, y por lo tanto concluimos que el volumen desplazado antes de lanzar la roca al agua tiene que ser mayor que el volumen total que está siendo desplazado cuando la roca está sumergida en el agua. Ok, si el volumen desplazado acá es mayor, eso quiere decir que el nivel de agua en este lado es mayor. Por lo tanto, cuando se lanza la roca, el nivel del agua baja.